cómo no cansarte nunca, cómo poder ser fuerte, verte fuerte y practicar tu deporte favorito, siendo mejor en tu deporte, acabando sin cansarte, ya sea fútbol, pádel, tenis, sea lo que sea, carrera, a la vez que rindes más y te ves más fuerte, como he comentado al principio. Por si no me conoces, soy Roberto Arjona, entrenador online. Llevo más de 20 años entrenando, más de 12 años ayudando a que las personas consigan un cuerpo fuerte, atlético y estético sin ser esclavo del gimnasio. Soy graduado en Ciencia del Ejercicio y actual atleta híbrido. Por lo tanto, los principios que te voy a dar en este vídeo son 100% aplicables y de la mano de ciencia y experiencia, ambos palos de la mano. Vas a salir sabiendo, punto 1, el requerimiento de fuerza y masa muscular funcional que necesita. Punto 2, el requerimiento de capacidad de trabajo que necesita. Y punto 3, cómo combinar ambas partes para no cansarte nunca y ser más eficiente, además de más fuerte, que ambas cosas gustan, y más estético. Vamos allá con el punto número 1, lo que necesita: fuerza y masa muscular funcional. Vale, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: ¿cómo ganar esta fuerza y esta masa muscular funcional? Tienes que centrarte en trabajar movimiento en vez de trabajar músculos. Cuando trabajas músculos, estás trabajando y entrenando como un culturista. Y un culturista de todo menos funcional y de todo menos atlético, ¿vale? O sea, 100% así. Puede que tengas cierta capacidad de trabajo en algunas, porque hay algunos ejercicios más globales, pero realmente no está trabajando como se requiere. Así que lo primero que necesitas es cambiar ese chip de trabajar pecho a trabajar empuje, ese chip de trabajar espalda a trabajar tracciones, ese chip de trabajar cuádriceps a trabajar predominante, ejercicio de pierna predominante de rodilla o empuje de pierna, y ese chip de trabajar glúteos o isquiotibiales a trabajar tracción de pierna, tirón de pierna o ejercicio predominante de cadera, simplemente. Y así trabaja toda tu musculatura, y cuando tú eres más fuerte de un punto A un punto B, que otra cosa muy importante a comentarte, no solo tienes que ser más fuerte a una repetición, tienes que ser fuerte a varias repeticiones. Queremos no cansarnos nunca, no reventarnos, no hacernos daño, y aparte que nos veamos atléticos y estéticos. No solo ser fuerte, sino también verte fuerte. Por lo tanto, no solo vamos a trabajar a una repetición, porque es algo mucho más exigente y lesivo. Es mucho mejor trabajar a varias repeticiones, buscar ser más fuerte, de 4 repeticiones, 5, 6 hacia arriba, 8, 10, en un movimiento. Y para ello, al principio, va a ser un entrenamiento muy simple, repetitivo, que tan solo vamos a enfocarnos en función del día en progresar en un aspecto u otro. Y el punto 2 que sí que vamos a tener en cuenta es que lo vamos a tener que ir progresando sin cambios drásticos en función de los desequilibrios que nos encontremos, los puntos débiles que vayamos desenterrando como capas de una cebolla y los puntos fuertes en los que nos apoyemos. ¿Vale? Así que esta es la forma de enfocar el entrenamiento de fuerza. Tan solo 2-4 días en semana, más que suficiente. Vamos con el punto número 2, la capacidad de trabajo. Pero antes, que sepas que esto es lo que aplico sobre los miembros del team lifting. Consigo que hombres de 28 a 45 años ocupados y con poco tiempo se vean fuertes, atléticos y estéticos y más capaces, sin ser esclavos del gimnasio ni de dieta insoportable. Esto es lo que puede conseguir de forma realista, verte como siempre has querido, sin vivir para el gimnasio. No vas a ser un culturista de élite y tampoco vas a ser un ultra maratoniano a nivel mundial, pero va a lograr el cuerpo que siempre has querido, te va a ver con más seguridad, capacidad de trabajo y confianza. Así que dicho esto, si quieres que haya éxitos para ti, aquí tienes mi calendario, reserva una sesión conmigo y veo tu caso en detalle. Dicho esto, vamos con el punto número 2, capacidad de trabajo. Esto básicamente el ser capaz de recuperar mejor entre sesiones, de tolerar más trabajo dentro de una sesión, que no es que estés más tiempo, es que los descansos puedan ser más cortos, que descanse antes, que la misma serie te puedas permitir con una misma intensidad acumular más repeticiones, que eso también te va a hacer que ganes más masa muscular y tu forma física mejore. Todo esto, ¿cómo se hace? Con las sesiones de movimiento, que es todo aquel entrenamiento que hacemos fuera de tu entrenamiento de masa muscular. ¿Qué se puede hacer? Que practiques tu deporte favorito o directamente estas sesiones de movimiento para mejorar tu capacidad de trabajo. Puede que al final de tus días de entrenamiento, si tienes un estilo de vida bastante sedentario, pues oye, al final de tu entrenamiento de musculación o de fuerza y masa muscular funcional, mejor dicho, metas un pequeño circuito metabólico de entre 5 y 15 minutos, suficiente.
Y no todos los días, depende del día y depende, hay que cuadrarlo todo, ¿vale? Pero esto es lo que es la capacidad de trabajo. Como se diría en CrossFit, trabajo METCO, acondicionamiento metabólico. Básicamente, mejorar tu capacidad de trabajo. Así se hace. ¿Cómo suele hacerse? Si es un circuito corto, tiramos por intensidad, y si es ya una sesión más distendida, pues a lo mejor partido de fútbol, de tenis, de pádel. Si es uno a la semana le podemos dar caña, pero si son varios, jugamos con intensidad suave en zona 2. Si eres una persona de unos 30-35 años, intentando subir de 145-150 pulsaciones, me quedaría incluso por debajo de 145, así no me pillo los dedos. Suficiente. Y así mejoras tu capacidad de trabajo muchísimo y tu recuperación. Y vamos con el punto 3, cómo mezclar todo esto de forma real. Aquí tenemos diferentes escenarios. Un escenario, tienes el tiempo justo y no tienes tiempo de hacer nada de deporte y encima eres ultra sedentario, no te mueves nada. Perfecto, entrenamos de 2 a 4 días en semana. Tu musculatura, tus músculos funcionan, ¿vale? Ojo, te recomendaría aquí tirar por 3 días en semana. ¿Cómo se haría esto? Muy fácil. Tu entrenamiento de fuerza se prioriza al 200 por 1000, al 100%, y al final del entrenamiento de fuerza se incluye esa sesión de movimiento, como te he comentado. En este caso, de un circuito metabólico intenso, entre 5 y 15 minutos, con ejercicios tipo burpee, jumping jacks, escalador, lo que necesites. Oye, puedes jugar alguna serie en cinta, pero esto ya más intenso, ¿eh? Y de elite, sería en bicicleta, en elíptica, pero cuidado, ¿vale? Que el trabajo cíclico a nivel cardiovascular tienes que tener cierta base, tanto de fuerza y estabilidad como cardiovascular. Así que aquí no me meto mucho. ¿Por qué te digo que un circuito metabólico con un burpee, con una sentadilla, con el peso de tu cuerpo, con un escalador? Porque hay una fase en la que aceleras, pero no siempre puedes estar acelerando. Hay una fase en la que no puedes acelerar. Si lo hacemos, por ejemplo, con los burpees, puedes subir todo lo rápido que quieras, pero a la hora de bajar es la gravedad la que manda. Tú no te puedes tirar más fuerte al suelo. En una carrera, en una cinta, tú puedes acelerar infinitamente. Por lo tanto, las pulsaciones pueden pegar un pico hacia arriba intenso. Por lo tanto, cuidado con esto, ¿vale? Esto en el primer caso. Otra opción en este caso, oye, puedo entrenar 4 días en semana. Pues a lo mejor aquí tiene mucho sentido tener 3 días de fuerza y un día en el que hagas un trabajo de metabólico, una sesión de movimiento extra. Otro ejemplo, ¿vale? Básicamente. Pero que te muevas en torno a 2. Aquí 2 días en semana es más, lo veo muy poco, pero perfectamente puedo hacer 2 días en semana de fuerza y luego un día extra en el que meta un poquito circuito metabólico, incluso aunque sea en casa. Perfecto. O una sesión de movimiento. Chapó. Punto 2. Vamos a combinarlo con una persona que se mueve un poco durante el día y practica su deporte favorito, ya sea fútbol, pádel, tenis, un día en semana. Fenomenal, perfecto. Aquí directamente, ¿qué hacemos? Igual, priorizamos el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Que la prioridad es que el entrenamiento de fuerza esté siempre recuperado. Y si tu deporte favorito aquí es solo una sesión en semana y la haces fuerte, vamos a intentar cuadrar todo para que cuando hagas tu deporte, practiques tu deporte favorito, tenga cierta recuperación, o sea, no arrastres mucha fatiga. Esto es muy sencillo. Aquí posiblemente tengas que distribuir el entrenamiento de tal forma. Al principio puedes hacer un entrenamiento ultra intenso el día antes, que el primer día agujetas, pero no te va a generar mucha fatiga porque no está realmente adaptado, ¿vale? A los ejercicios y no vas a llevar el estímulo e intensidad necesaria para que te fatigues. Pero cuando ya no te fatigas entre un día y otro, aquí ya sí es cuando entra a colación meter lo siguiente. Posiblemente el día antes de esta sesión de movimiento, si tienes que entrenar, ¿vale? Porque estás entrenando 2-3 días en semana, posiblemente tengas que enfocar, suele ser ese deporte casi más de tren inferior, pues tienes que enfocar tu entrenamiento de fuerza más priorizando el tren superior con respecto al tren inferior, ¿vale? Aunque trabajes todo el cuerpo. Tu sesión de movimiento, descanso y luego los otros 2 días en semana, que pueden ser seguidos o alternos, aquí compensamos para que durante el resto de la semana el cómputo de trabajo, tanto de la parte de arriba del cuerpo como de la parte de abajo, se equilibre. ¿Ok? Suficiente. Con esto, más que de sobra. También depende de lo que priorices con respecto a tu deporte y lo intenso que sea tu deporte. Si es correr, no hay mucho problema. Si es pádel, tampoco. Si aquí ya, por ejemplo, boxeo, aquí sí que jugaría el primer día a lo mejor con más trabajo de fuerza, en el que tenga un estímulo a repeticiones más bajas, que entre comillas rompas menos fibra, ¿vale? Que tenga un estímulo más a nivel de sistema nervioso, pero no tanto a nivel muscular, y los otros días tire por más altas repeticiones.
para que vayas con la mayor recuperación posible al entrenamiento, a la sesión de movimiento. Y también depende de tu capacidad de recuperación entre un día y otro. Hay muchos contextos, ¿vale? Te pongo ejemplo particular. Joel directamente, que sí que estamos haciendo los martes juega fútbol, los lunes se reduce un poquito el entrenamiento de tren inferior, aunque se le da un poquito de caña para que el fútbol, que es intensidad a muerte, fútbol sala, rinda. Otro ejemplo, Iñaki. Con Iñaki directamente está saliendo a correr después de entrenar el tren inferior, sin problema. Mi caso concreto, directamente voy a correr y la sesión de carrera que tengo intensa es después de un día de pierna intenso. Me fatiga un poquito, pero tampoco en exceso. Y siempre priorizando la fuerza, ¿vale? Si tiene que solaparse algo que llegue con un poquito de fatiga al entrenamiento de cardio o la sesión de movimiento más que al tu entrenamiento de fuerza. Porque un poquito de fatiga a nivel de fuerza en tu entrenamiento de cardio o tu sesión de movimiento se tolera, pero un poquito de fatiga a nivel cardiovascular del día anterior con respecto al entrenamiento de fuerza se tolera muy mal y el cómputo global es negativo. Ahora, último escenario que te he comentado. Aquí hay una persona en la que hace varios días en semana, por ahí a lo mejor otra vez, practica deporte o hace senderismo o corre, etc. Perfecto, sin problema. Aquí directamente igual, priorizamos el trabajo de fuerza. Si hace varios días en semana, habrá un día intenso y otros días más liviano. Ok, hay que ver cómo recupera la persona, etc. Pero aquí sí que para el día intenso intentaría que lo pueda hacer de la forma más llevadera posible, que pueda rendir en ese día más intenso. Para ello, el resto de los días los cuadraría priorizando la fuerza, porque el día suave puede ir con algo de fatiga a nivel de trabajo de fuerza. Es decir, si el miércoles toca un día suave, el martes se puede entrenar fuerte a nivel de fuerza, y si el viernes va a ser un día intenso o el domingo a lo mejor va a ser un día de trabajo cardiovascular o de su deporte intenso, oye, pues el sábado, aquí en función de cada persona, posiblemente tenga que descansar o cuadrar el entrenamiento de cara a que llegue 100% recuperado. No debe dar mucho problema porque aquí directamente la prioridad es la fuerza y tan solo se entrena fuerza 2-4 días en semana. Suficiente. Así que no suele haber mucho problema en este aspecto. Incluso si en el mismo día hay que solapar dos entrenamientos, primero entrenamiento de fuerza y luego entrenamiento de cardiovascular. Por ejemplo, juega al pádel 2 días en semana y tan solo puede entrenar esos mismos 2 días en semana y un día más. Ok, pues a lo mejor antes del pádel un día hacemos cuerpo completo liviano, otro día hacemos tren inferior un poquito más fuerte y tren superior llevadero, y el último día tren superior a muerte y tren inferior un poquito más liviano. Por ejemplo, ¿vale? Para que compense un día llegue al pádel un poquito más fatigado con respecto a las piernas y otro día llegue al pádel un poquito más fatigado con respecto a los brazos, pero sin que sea una fatiga extrema para su deporte. Y el último día que aquí puede entrenar sin que se solape porque no entrena, no juega al pádel, que es su deporte, justo después de entrenar, se le da caña a muerte. ¿Ok? Buscamos que la sesión intensa esté recuperado, pero no es lo mismo hacer una sesión intensa de tu deporte que de entrenamiento de tu masa muscular funcional, ¿vale? Que es completamente diferente. Total, espero que te haya gustado el vídeo, espero haberte dado claridad con respecto a esto. En resumen, se prioriza la fuerza siempre. Si no tienes nada de tiempo, puedes meter tu circuito metabólico corto al final del entrenamiento. Si haces una sesión de movimiento a la semana o de capacidad de trabajo, aquí perfectamente puedes abogar por meter intensidad. Si haces varias, aboga por meter entrenamiento más suave, ¿vale? Intensidad liviana de trabajo de zona 2 y tan solo un día en semana fuerte. Para ese día en semana fuerte, intenta ir lo más recuperado posible, y si para ir recuperado puede el día anterior, ese mismo día, hacer un entrenamiento de fuerza sin problema ninguno, porque es tu contexto, oye, pues se hace así. Y último punto, que no te lo he comentado, pero te lo dejo aquí, entender tu contexto particular, ¿vale? Y todo esto que te he dicho se adapta a tu contexto. Si sí o sí hay que meter el entrenamiento de fuerza justo antes de la sesión de cardio y justo el día después, hay que cuadrarlo todo para que se haga de la mejor manera posible y se saque el mayor rendimiento teniendo en cuenta tu contexto. Mejor hecho que perfecto. Quédate siempre con esto. Y que sepas que esto mismo es lo que hago sobre todo a los miembros del Team Lifting, que me he asesorado 1 a 1, donde consigo que hombres de 28 45 años se pongan fuertes, atléticos y estéticos sin ser esclavos del gimnasio ni de dieta insoportable y se vean como siempre han querido, sin vivir para el gimnasio. Si quieres saber si esto es para ti, aquí tienes mi calendario, reserva una sesión conmigo. Si tú encajas con este sistema y este sistema encaja contigo,
fenomenal, pero por lo menos veo tu caso en particular y tu caso en concreto en detalle. Espero que te haya gustado el vídeo, espero verte dentro de la sesión de análisis y espero verte en el próximo vídeo. Chao.